Dios le bendiga. Hoy vamos a estar leyendo la palabra. Lo voy a invitar a abrir. Pero primeramente le voy a dar gracias a Dios por lo que decía mi hermana Jovita, porque es lo que dice la palabra, resumidito más o menos todo lo que voy a leer hoy. Habla de ser agradecido, de quitar la envidia, de hoy que se han quitado los velos. Todo lo que ella dijo hoy lo vamos a ver en esta palabra. Así que vamos a ver 2 de Samuel 11. Y lleva por título David y Betsabé. Segunda de Samuel 11, David y Betsabé. Y dice así, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjense, si usted lee con detenimiento, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David es el rey. Pero ¿qué dice más abajito? Dice, pero David se quedó en Jerusalén. Y esta historia habla de David y Betsabé. Pero el primer versículo ya nos demuestra que desde el primer momento David cometió un error. Porque no estaba en el lugar donde debía estar. Dice que él tenía que salir con los que van a la guerra. Era el tiempo de que los reyes salieran a la guerra. Pero él, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. Y por haber tomado esa decisión y no haber ido al lugar donde debía estar, es donde comienza a vivir una de las peores etapas de su vida. Fíjense que dice el 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjense, estaba en su casa donde no debía haber estado, porque él debería haber estado en la guerra. Y dice que un día se levanta y va a pasear al terrado, que es como el techo, como si fuera el techo plano. Y como al ser el rey, la casa de él estaba a mayor altura, para que él pudiera vigilar completamente el lugar. Entonces, al estar en altura, como él se paseaba en el techo, podía ver todo. Podía ver los patios, las casas, podía ver todo. Entonces dice que desde ahí arriba vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y él decidió seguirla mirando. Porque vieron que a veces podemos decir, vi algo que no tenía que ver y me puedo dar vuelta, ¿vieron? Ya lo vi, perdóname, Señor, perdóname, sacarlo de mi mente. ¿Vieron que por ahí se les queda grabado las cosas? Pero él, ¿qué hizo? Él la vio. Y tuvo suficiente tiempo para decir, es muy hermosa. ¿Vieron? Ya una mala decisión. Se queda donde no tenía que estar. Y por haberse quedado, comienza su historia. Dice el 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Fíjense que él no frenó el pecado. Él la vio y en vez de decir, no, ya está, ya la vi. No, mandó a preguntar por ella. Dice, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. El Señor mostrándole todas las advertencias, cuidado, acá hay peligro. Esta es mujer de Urías. Fíjense cómo se la presentaron. Ya le estaban diciendo, es casada David. Es la mujer de Urías. Y a Urías lo conoces bien porque es uno de tus fieles soldados. ¿Qué hizo David? Dice el 4, y envió David mensajeros. Envió David mensajeros. No se quedó con solo mirar y solo preguntar por ella, sino que la mandó a buscar. Dice, y la tomó y vino a él y durmió él con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia
y se volvió a su casa. Cometió uno tras otro los errores, ¿vieron? Empezó de a poquito, porque así es el pecado, hermano. Empieza de a poquito, y cuando no sabemos frenarlo, se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Y va a llegar un momento en que ya cada vez se va a hacer más grande, ya no lo vas a poder ocultar. Fíjense que dice que la tomó, durmió con ella se purificó, se fue y volvió a su casa. Y quedó como que ya estamos, hasta acá llegó. Pero fíjense que dice después, el 5, y dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Y acá vemos la primera consecuencia de él. Cometió errores hasta que hizo lo que quería hacer. Pensó que se había salido con la de él, pero no, porque resulta que Betsabé estaba embarazada. Y fíjense que dice, más abajo dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Joab, recuerden que es el primero que nombran, que es el que andaba en la guerra. Era el comandante. Y él le pide a Joab que le mande a Urías. Fíjense que ya hay varios que ya saben, porque él envió mensajeros. Primero preguntó por Betsabé, después envió mensajeros a buscarla, y ahora envía a Joab a mandar a buscar a Urías. O sea, ya hay varias personas que están sabiendo qué es lo que está haciendo él. Y fíjense que dice, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Fíjense cómo dice, del pueblo y por el estado de la guerra. Empezó haciéndose como que, no te voy a preguntar nada raro, te voy a preguntar por Joab, cómo está tu comandante. Imagínense que mandó a Joab a buscarlo. Y después le pregunta a Urías, ¿cómo está Joab? O sea, ya estaba con Joab. ¿Por qué le pregunta a Urías? Le manda a preguntar, le dice, ¿cómo está Joab? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la salud de Joab? Y fíjense cómo lo fue llevando para ver si acá lo engancho, para cometer algo que él quería hacer. Dice, el 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Fíjense que son acciones que aparentan ser buenas. Te mando una canastita con fruta, andate a tu casa, descansa un poquito y después volvés a la guerra. ¿Qué quería él hacer? Quería que llegara su esposa para encubrir lo que había hecho. Fíjense que hizo unas acciones que aparentaban ser buenas, pero dice la palabra que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y él sabía qué intención tenía David haciendo venir a Urías y haciéndolo que vaya a su casa. Él quería que llegara su esposa y que pasara como que era de él y acá no pasó nada. Pero fíjense que Dios sabe. En Hebreos 4, del 12 al 13, se lo leo yo nomás, no se preocupe de buscarlo. Hebreos 4, 2 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él sabía todo, sabía la intención del corazón de David. Y fíjense que dice el 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjense cómo le demostró él que él era honorable,
que él sabía lo que estaba haciendo y él era fiel a lo que él estaba haciendo. Dice, yo estoy en la guerra, ¿cómo voy a estar en mi casa? Tenía todo el permiso del rey, pero él dijo, no, porque yo no puedo estar acá disfrutando mientras mis compañeros están allá en la guerra. Y él se quedó ahí afuerita, cuidando. Y fíjense que dice, cómo ahí a poquito fue demostrando cómo era él antes que David, ¿no? Y dice, David dijo a Urías, el 12, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Fíjense, ni a un borracho, Urías, él tenía sus convicciones bien firmes. Y él dijo, yo acá me voy a quedar. Ni a un borracho fue capaz de ir a su casa, él se quedó ahí, por misericordia y propósito de Dios. Porque Dios tenía un propósito. Como les digo, Él sabe y conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Él lo conoce todo. Y dice el 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Fíjense en este versículo, dice que él escribió la carta y la envió con el mismo Urías. Le dijo, Urías, llévame esta carta a Joab. Y fíjense lo que decía la carta. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Fue totalmente directo David. Dijo, acá póngalo en el lugar donde sabe que va a morir. Y lo mandó a él mismo que llevara la carta. Y fíjense cómo era él de fiel, cómo era de buen soldado, que él ni siquiera leyó la carta que estaba mandando con la sentencia de muerte, donde lo estaba traicionando él mismo. Él fue y entregó en obediencia la carta al comandante. Esta es la carta que te manda el rey David, y se quedó, sin saber que la carta estaba diciendo la sentencia de muerte de él, cómo tenía que morir. Y fíjense que dice el 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Fíjense cómo una mentira fue llevando a la otra, y cada vez fue empeorando. Porque primero fueron mentiras, primero lo quiso engañar, lo quiso hablar con suavidad, vamos a llevarle unas cositas, anda a tu casa, no funcionó. Lo quiso emborrachar, no funcionó. Y ya directamente dijo, listo, ya lo mato porque no hay otra forma de que esto no se sepa. Esa fue la única forma que encontró David de decir, hasta acá, acá cortó esto. Y fíjense que dice, entonces el 18 envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás también, tu siervo Urías eteo es muerto. Fíjense, estamos hablando de un hombre que su corazón es conforme al corazón de Dios. Pero acá su corazón se había contaminado. Y el Joab le estaba diciendo al mensajero que la forma en que parara que David se enfureciera era decirle que Urías había muerto. Si le decía que Urías había muerto, iba a frenar todas esas preguntas que le iba a decir, ¿cómo te va a parar en el muro si sabes que de ahí si te tiran algo te matan? Entonces fíjense cómo se había contaminado su corazón, que para él ese iba a ser lo que iba a calmar la furia de David. Le dijo, decile que murió Urías y ya no te va a preguntar más, porque esa era la clave que tenían. Y fíjense que dice, el 22, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello
a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron. Alguno de los siervos del rey murió también, tu siervo Urías Eteo. Fíjense la consecuencia, él mandó a matar a uno solo, pero dice que murieron más con él. No solo murió Urías, dice que otros murieron también, algunos de los siervos del rey. Y murió Urías Eteo. Fíjense que nombró a los demás como un montón de siervos tuyos, pero también Urías murió, que era lo que él estaba esperando, que muriera Urías. Y fíjense que le dice, y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora al otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Como diciendo, no te preocupes, es algo que en las guerras pasa, En las guerras muere gente, así que no te hagas problema, vos alentá, Joab, decirle que está todo bien, que no va a pasar nada. Fíjense cómo no le importó la muerte de este siervo, uno de sus soldados más fieles, porque se lo demostró los días que lo tuvo en su casa, que le dijo, yo soy fiel a ti, yo voy a estar acá, a donde tenga que estar, yo no puedo estar disfrutando si mis compañeros están mal. Fíjense, uno de los soldados más fieles, y él hace esto. Y fíjense que dice el 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fíjense cómo termina esta palabra. Va todo bien, salió todo bien como él quería, pero uno sabe que hay una injusticia acá, ¿verdad? Uno sabe que es injusto que Urías haya muerto de esa manera, porque él no tenía la culpa de nada. Incluso Betsabé, porque Betsabé, si ustedes lo piensan, ella no lo estaba buscando. Ella se estaba bañando y él la vio desde el techo. O sea, era evidente que la iba a ver, estaba en el techo. Él podría haber tomado la decisión de darse vuelta y no verla, bajarse del techo, olvidarse de esa situación y no haberla llamado y haber llevado toda una cosa a otra hasta llegar ahí. Pero fíjense que Dios lo ve todo y dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. A él no le agradó y él lo sabía todo. Fíjense, todas las consecuencias que fue llevando, incluso murió gente que no tenía que morir porque murieron hasta otros soldados también, por cubrir el pecado de él. Fíjense que dice, pasamos al 12, dice, Natán amonesta a David. Dice, Jehová envió a Natán a David. Natán era un profeta. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Fíjense que le empieza a contar una parábola. Te voy a contar una historia. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba enfrentándose a un rey. ¿Sí? A un rey que estaba enceguecido, porque él no estaba viendo su pecado. Él estaba viendo que había salido todo como él había planeado. Él tuvo su hijo, no pasó nada, Urías murió, así que ella quedó viuda, ahora es mía, no pasa nada. Pero por eso dice, a Dios le desagradó. Él sabía la historia atrás de eso. Y fíjense que dice, empieza contando la historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, fíjense, termina de escuchar David la historia y dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte.
y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjense cómo él mismo se condenó. ¿Qué hizo Natán? Le contó una historia aparte. Le dice, te voy a contar una historia y vas a juzgarla sin saber de quién estoy hablando. Vas a ser imparcial acá. Vos vas a decir, ¿qué te parece esta historia? Él obviamente se dio cuenta que era una injusticia y se enojó contra el hombre rico, teniendo tantas ovejas, ¿cómo va a hacer eso? Y ahí llegamos al punto que decía nuestra hermana Jovita. Él no supo agradecer todo lo que tenía, porque él era el rey. Él tenía riquezas, tenía su palacio, tenía esposas, concubinas, lo tenía todo. Pero porque se embobó con una que vio bañándose, perdió todo lo que tenía por la que había visto, porque no supo frenar su codicia, no supo frenar lo que él estaba codiciando con los ojos. Él quería a esa mujer. Y fíjense cómo esas cosas nos pueden llevar a terminar pecando y no ver lo que tenemos. Porque él no fue agradecido, él no dijo, yo lo tengo todo, soy el rey, sino que se aprovechó del poder que tenía. Se aprovechó para hacer que un hombre muriera y quedarse con su esposa. Se aprovechó para enviar a esa mujer y decirle, tráemela, que ella no puede decidir porque yo soy el rey. Vos tráemela, yo la tomo. Y se la trajeron a su palacio. Entonces él tomó la decisión y la codicia lo llevó a errar y a aprovecharse del poder que él tenía. Fíjense que dice, él dijo, vive Jehová y que el que tal hizo es digno de muerte, miren. Y si debe pagar la cordera con 4 tantos, fíjense que la ley decía eso, que el que robaba un cordero tenía que devolver 4 más para devolver lo que había robado. Entonces él estaba clarito en la ley. Esto es lo que tienen que hacer, así va a ser justicia. Él estaba siendo justo, hasta que se dio cuenta que era él. Fíjense que le estaba diciendo, listo, que pague lo que hizo y es digno de muerte ese hombre por lo que hizo. Y fíjense que dice, y encima dice abajo, y no tuvo misericordia. Y se lo estaba diciendo él mismo, porque él no había tenido misericordia con Urías. Era su única esposa. Y aún así se la robó. Y fíjense que dice el 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Fíjense cómo es Dios. Te lo di todo y si te hubiese parecido poco, te hubiese dado más. Me lo hubieses dicho. Pero no, él se cegó. Y dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Él sabía quién le estaba diciendo esto. ¿Por qué tuviste en poco la palabra? Porque sabía que David conocía los mandamientos, conocía lo que Dios le agrada, lo que le desagrada. Él lo sabía. Y por eso le dijo, tuviste en poco la palabra, porque sabías que estaba mal. Y aún así obraste y fuiste dando un paso más grande que el otro y se te fue agrandando cada vez más. Y fíjense que dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjense que a él no se le escapa nada. Viene Natán y le dice exactamente lo que había hecho. Esto hiciste. Imagínense cómo se habrá sentido él, que viene un profeta y te enfrenta de esa manera. Un quebrantamiento terrible de saber que Dios te vio y que vos en ese momento no te diste cuenta. Estabas tan enceguecido que todo lo que estabas haciendo estaba bien, que no te diste cuenta que el que estaba mirándote era Dios todo el tiempo. Y supo cada intención de tu corazón, cada actitud, cada cosa que pensaste. Cuando estuviste escribiendo la carta te vio todo. Cuando te alegraste en tu corazón porque Urías murió, pero disimulaste, no te preocupes, Joab, eso pasa en las guerras. Él lo vio todo. Y fíjense que dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres
delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Me salté el 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Fíjense que le dijo, esta va a ser tu consecuencia. Va a haber una espada que no se va a apartar. Y si usted lee más adelante, ahí nomás en el 13 dice Amón y Tamar. Es uno de sus hijos con una de sus hijas. Amón viola a Tamar. ¿Y qué hace? Su hermano, Absalón, más adelante, mata a Amón por vengar a Tamar. Después, Absalón, ¿qué hace? Se venga de su padre, se rebela contra su padre, era la palabra, perdón. Se rebela contra su padre. ¿Y qué es lo que hace él? Va y toma sus concubinas y arriba del techo, como él miró a Betsabé, arriba del techo agarró una tienda, se puso ahí y se acostó con todas las concubinas de su papá. Y es todo lo que había dicho antes. Lo que dijo en el 10 y lo que dijo en el 11. ¿Se cumplió? Sí. ¿Por qué? Porque las consecuencias de nuestros actos no se pueden saltar. Son consecuencias. Y el Señor cuando dice, esto va a ser, así ha dicho Jehová, así va a ser. Y fíjense que dice más abajo, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Por eso le digo que Absalón después fue y agarró a sus concubinas y hizo eso. Y lo hizo a pleno sol. ¿Por qué? Porque se rebeló contra su padre. ¿Por qué? Permitido por Dios. Absalón tomó decisiones. No pensemos que Dios viene y te mete pensamiento en la cabeza para que vaya y hagas cosas malas para que cumplas lo que yo dije. No. Eso depende de cómo estamos cada uno. Si nosotros estamos frágiles, débiles, vamos a caer enseguida, vamos a ser instrumento perfecto para el enemigo, para que este me va a ayudar a cumplir lo que acaba de decirle Dios. Pero no va a ser Dios el que va a hacer eso. Él lo permite, Él dice, listo, hasta acá, te suelto. Esto vas a tener que vivirlo, porque es una consecuencia de lo que hiciste. Y fíjense que dice, en el 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y fíjense qué fuerte esa palabra, decir pequé contra Jehová. Él no hizo la de Adán, ¿vieron? No fue la mujer que me diste, la casa donde me la pusiste, yo veía todo. Él no buscó excusas. Él no dijo, no, porque yo estaba ahí y ella se estaba bañando. Ella podría haberse tapado. No, él no buscó excusas. Él dijo, pequé contra Jehová y reconoció que se había equivocado. Reconoció que todo lo que había hecho lo podría haber frenado porque Dios le estaba dando advertencias. Es la mujer de Urías. Te estoy avisando que es casada, igual la fuiste a buscar. Entonces fíjense cómo dice, pequé contra Jehová. Se dio cuenta que era lo peor que había podido hacer. Porque si bien él dijo, pequé contra Betsabé, pequé contra Urías, pequé contra Joab, contra todos estos soldados que murieron. Hay una lista enorme de todos los pecados que fue haciendo porque se fueron sumando uno a otro. Pero el mayor y el más importante era que había pecado contra Jehová, contra Dios. ¿Y cómo vamos a ofender a Dios de esa manera? Porque Él le dijo, no, viste mi palabra y no la hiciste, la conocías y no la hiciste. Fíjense que dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Yo buscaba acá, remitido es quitado, perdonado, dejado atrás. Dios perdonó a David. Te perdono, porque ese pequé contra Jehová salió de su corazón. Era verdadero, era un arrepentimiento genuino. Por eso Él dice, remitió tu pecado. Ya está, te lo perdonó, ya lo dejó atrás. Pero las consecuencias vienen. Consecuencias van a haber. Porque ya le había dicho, así le ha dicho Jehová. Y dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Fíjense, el bebé ya había nacido. No sabemos cuánto tenía, si ya tenía años o no, pero ya había nacido. Pero le dijo, hiciste pecar. Fíjense que dice, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos. Y fíjense qué importante, porque yo ponía acá, tus acciones influyen en la manera que otros ven a Dios. Hiciste blasfemar a tus enemigos. Ellos dijeron, ese es el rey del pueblo de Dios. Y eso fue lo que Dios dijo, deshonraste mi nombre. Hiciste que blasfemaran contra mí. Y por eso dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Misión cumplida, yo me voy, ya te entregué. Ahora, ya está. Y dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y fíjense qué tremendo, porque acá, ¿qué dice? Dice, la mujer de Urías. El Señor no le estaba reconociendo Betsabé, la que estaba con vos. No, Betsabé, la mujer de Urías, porque es de Urías. Fíjense. Y dice, le enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Dijo, no, yo no, acá me quedo porque voy a tener fe de que Dios me puede sanar a mi hijo. Amén, está bien, podemos tener fe. Y esto refleja mucho lo que nos ha pasado a varios. Tenemos fe, oramos, ayunamos, nos derretimos delante de Dios. Por favor, Señor, te ruego. Pero ¿sabe qué hizo? Él rogó. Él no le exigió a Dios. Él no le dijo, saná a mi hijo porque yo ya me arrepentí. No, él rogó, dice que se ayunó, se acostó de panza, tirado en el piso, pidiéndole a Dios, mientras su hijo estaba enfermo. Y dice que al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Fíjense, ¿él obtuvo la respuesta que él quería? No, su hijo no fue sano. Pero ¿saben qué había cambiado acá? Que ya el corazón de David estaba diferente. Porque él se levantó, se ungió, se cambió la ropa y fue y adoró a Dios. Y dijo, a pesar de que no tengo la respuesta que yo quiero, yo te sigo amando. Yo te sigo adorando. Aunque no llegue mi respuesta, yo te sigo amando. ¿Cuántos pueden decir eso? Es difícil, ¿verdad? Es difícil decirlo. Capaz que usted lo piense y diga, sí, amén. Trate de decirlo. Aunque no llegue lo que estoy pidiendo, yo te sigo amando y te sigo adorando. Y fíjense que dice, después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Listo, levantó su ayuno. Ya está, ya acepto la voluntad de Dios. Lo que me dijiste, lo acepto. Y dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Imagínense que él obviamente decía, el niño no tiene la culpa fue mía, yo fui el que erré. Y él buscó eso, pero a la vez en su petición él estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Fíjense cómo entendió. Él dijo, él murió, yo voy a ir a él, porque él está en el cielo. Y yo voy a ir a ese mismo lugar. Y dice, consoló
David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Fíjense, el Señor le dio otro hijo, y tremendo hijo, porque Salomón después es un tremendo varón de Dios. Fíjense que dice, él reconoció, dijo, ya no puedo hacer nada, yo acepto la voluntad de Dios, ya está. Yo no voy a hacer nada, ya no lo puedo hacer volver. Ahora solo queda adorar a Dios y reconocer que Él es el único que merece la gloria y la honra. Lo demás, ya está. Y después va y el Señor le devuelve y le da un hijo y dice, y envió un mensaje por medio de Natán. Vuelve otra vez a llegar un mensaje de Natán, profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová, que significa amado de Jehová. Fíjense, el Señor le puso otro nombre, le puso Jedidías a Salomón. Y le dijo, este es mi amado. Ahora sí. Él estaba como diciendo, está todo bien, no pasa nada, no. Pero Él, entre medio de nuestras consecuencias, de nuestros errores, nuestras malas decisiones, Él por misericordia, y después de sufrir tanto, Él acomoda las cosas y te dice, bueno, vamos a hacer con esto, vamos a arreglar. Él puede hacer un nuevo comienzo de donde nosotros vemos un desastre. Él puede comenzar todo de nuevo. Y fíjense que hay un salmo precioso que escribió él, es el Salmo 51, y que es justo de esta palabra, y lo dice, no es algo que está inventado, lo dice el mismo título. Fíjense que yo ponía acá, el problema no era la falta de bendiciones, sino la falta de contentamiento. Él lo tenía todo, pero él no era agradecido. Y al no estar agradecido con lo que tenía, al no tener gratitud cada día por lo que tengo, me desvío, mi mirada se desvía. Y enseguida pierdo todo. Entonces dice, la codicia nos hace fijarnos en lo que no tenemos y que podemos llevarnos total, y no estoy viendo todo lo que tengo por codiciar algo. Fíjense que el Salmo 51 dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y abajo dice el músico principal, Salmos de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Esta palabra es exactamente lo que él dijo cuando vino el profeta y le dijo, esto te va a pasar. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjense que ahí él está pidiendo misericordia. Él comienza pidiendo misericordia y reconociendo que él se había equivocado. Fíjense que dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense esto, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Fíjense que le dice, tienes razón, es verdad, contra vos pequé. Yo no te lo voy a negar. Por eso dice, para que seas reconocido justo en tu palabra. No te lo niego, es verdad. Yo pequé contra vos. Y dice, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Él sabía que en la intimidad él estaba mintiendo. Había mucho escondido adentro de él. Él necesitaba que lo limpiara por dentro. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjense que él necesita que lo limpie. Lávame, Señor, límpiame, purifícame con hisopo. El hisopo era con el que marcaban las puertas, con la sangre. Se le estaba diciendo, lávame con tu sangre. Es la única manera que voy a poder ser purificado. Y dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Fíjense qué tremendo. Y esto, fíjense como decía la hermana, para pedirle al Señor, ¿cómo le pedimos al Señor que nos limpie? Ahí está. Es el Salmo 51, crea en mí, oh Dios. Así comienza a reconocer primeramente delante de Dios. Fíjese que él dice, ten misericordia de mí, oh Dios.
porque reconocía que era pecador. ¿Hay alguien acá que diga, yo estoy re bien, no pequé nada, llegué acá pero blanco, puro, impoluto? No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie. Ninguno de nosotros podría decir, yo no pequé. No, yo llegué, gracias a Dios, más blanco que este pañuelo. No, mi mamá, este pañuelo está más sucio que este. Ninguno de nosotros podría decir que llegó impecable, porque en nosotros hay pecados visibles y no visibles. Yo hoy lo puedo ver a usted impecable, hermoso, se vino con su mejor ropa. Yo sé que usted viene a ver a su amado y usted se preocupa, dice, yo quiero arreglarme porque voy a ver a mi amado. No quiero ir provocativo, no quiero mostrar esto. Creo que están pensando eso. Cuidando siempre la imagen de Dios, porque como decía, hiciste que blasfemaran contra mí. Fíjense cómo a Dios le molesta que hagamos que blasfemen contra Él, que lo critiquen, que digan, ese que va a la iglesia, no el malicioso, porque hay gente maliciosa que te lo dice a propósito, cuando sabe que vos estás recién levantándote, Señor, ayúdame. Y viene, ay, ya te enojas, ay, mirá la que va a la iglesia, ay, mirá la que se está yendo a congregar. ¿Vieron que eso es típico? Usted tiene que pedirle al Señor discernimiento. Señor, demostrame, ¿sos vos o es el enemigo? Si sos vos voy a cambiar, Señor. Ayúdame a cambiar. Porque hay veces que hay personas que nos dicen, fíjate lo que dijiste. Yo tengo a mi mamá. Gracias, mamá, te amo. Que ella me dice, te voy a decir algo. Te va a doler, pero te lo voy a decir. Y me enojo, todo y después vuelvo y lloro y le digo, mamá, perdóname, tenés razón. Cada vez que me lo tenga que decir, decímelo, le digo. Y sí, es verdad, es así, hermano. Creo que lo más lindo es tener a alguien que nos confronte y nos diga, pará, eso que estás haciendo está bien. Más cuando mi mamá no me va a decir, se va a parar ahí y me va a decir, no, porque ayer me dijo esto. No, sino que viene en amor y te lo dice, sabes que esto que estás haciendo no está bien, fíjate, escuchate lo que dijiste. Y ahí uno dice, ay, tenés razón, perdóname, fui malagradecida, tenés razón. ¿Se entiende? Entonces fíjense que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Habrá alguien que quiera que el Espíritu se vaya de ustedes? No, porque es el que nos guía, es el que nos confronta, es el que nos va a convencer de la palabra, es el que nos va a guiar, nos va a decir, acá no, para allá, te estás desviando. Como decía la hermana, muéstrame el camino. Ay, el Espíritu Santo te va a decir, no, acá no. Ahí está en vos. Si seguís mirando como David, o si decís, no, es la esposa de Urías. ¿Qué estoy haciendo? Tengo todo. ¿Qué estoy haciendo? Amén. Fíjense que dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Hoy nos vamos a levantar con un corazón así, contrito, humillado. No esa tristeza que vamos a llorar porque nos falta. No, hermano. Usted levántese con un corazón que necesita de Dios, que reconoce que sin Dios no somos absolutamente nada. No somos nada, hermano. Sin Dios no duraríamos un segundo porque los demonios nos destrozan. Porque esa es su misión, destrozarnos. Ellos nos quieren sacar. Pero es Dios en su infinita misericordia que nos guarda, nos cuida, nos cobija. Como veníamos escuchando, rodeado de una gloria que no veo. Sin mirarte yo te siento, ¿vieron? No puedo de ti escapar. Entonces uno reconoce que hay una gloria que te rodea. ¿Y cómo no nos vamos a sentir, como decía el hermano?
me sentía blindado. ¿Vieron el hermano Jairo? Cuando dijo, me sentía blindado en la camioneta. Así estamos siempre, cubiertos. Él nos cubre con su amor y su misericordia. Pero hoy reconozcamos que Él está. ¿Nos levantamos?